Te quiero hablar acerca de Händel. Él escribió el oratorio El Mesías. Un oratorio es una sucesión de obras formada por arias, coros, recitativos, escrito para cantantes solistas, coros y orquestas. Es un drama musical basado en un tema religioso, pero no tiene representación escénica, por lo que un solista suele aparecer en el papel de narrador. Hay música, hay letra. El Mesías de Händel quizás es uno de los mejores o el mejor oratorio del mundo. Händel nació en Alemania y estudió en Hamburgo e Italia. Se estableció en Inglaterra con 27 años. Allí desarrolló toda su carrera. El oratorio El Mesías lo compuso en el verano de 1741, en tiempo récord, unas 3 semanas. Se estrenó en el New Music Hall de Dublín el 13 de abril de 1742, generando cierta polémica porque era una obra religiosa y se interpretaba en un teatro. A partir de 1750 fue muy admirada y se representa desde entonces año tras año. Händel utilizó un libreto de Charles Ginenes para su composición y todos los textos de El Mesías son tomados del Antiguo Testamento y del Apocalipsis. Le damos un poquito de volumen. Pero muy pocas personas conocen en qué situación de vida se encontraba Jorge Federico Händel cuando fue visitado por la gracia de una inspiración superior. Händel estaba enfermo, desahuciado por los médicos, censurado por la estética musical inglesa y con riesgo de ir a la Torre de Londres en prisión por deudor moroso. No quería vivir, estaba sin fuerzas, mal alimentado, destruido por la depresión, asistido por un empobrecido criado, sin horizontes ni alegría. Y él repetía: basta conmigo, sin fuerza, no quiero vivir sin fuerza, repetía. Estaba acabado con tan solo 56 años. Una mañana, su criado escuchó un golpe muy fuerte en el cuarto de Händel y subió corriendo. Händel había tenido un derrame cerebral. El criado culpaba de esa repentina enfermedad a todos aquellos que rodeaban al artista y que le daban mala vida. En ese mismo año el maestro había escrito 4 óperas y se veía día tras día sometido a grandes presiones. Presiones que provenían de las cantantes, de la crítica, además de las deudas que debía soportar. En ese año también había invertido la casi totalidad de sus ahorros, unas 100.000 libras, porque se había cortado la asignación que había para los músicos como él. El doctor llevó a la práctica, cuando encontró a Händel tirado en el suelo, llevó a la práctica la usual sangría de la época. Ustedes saben que en aquella época, siglo XVIII, se practicaba la sangría como una forma de atender a los pacientes. Pinchó en el brazo de Händel y Händel pronto recobró el sentido. Sin embargo, el dictamen del doctor era inapelable. El compositor padecía una apoplejía. La parte derecha de su cuerpo estaba paralizada. El problema residía en que el ataque, tal y como diagnosticaba Jenkins, el doctor, había afectado a su cerebro. No había garantías de recuperación. Le recomendaron tomar baños calientes en Aquisgrán, otra de las recomendaciones de la medicina de la época. Al parecer, el compositor se tomó muy en serio las supuestas bondades de estos baños y los tomó por encima de las recomendaciones médicas que le indicaban no pasar más de 3 horas en remojo. Él pasaba más tiempo diariamente en remojo. Y una semana después, el milagro, la mejoría llegó. Contra todo pronóstico, Händel comenzó a moverse. En 2 semanas ya tenía movilidad en el brazo derecho.
Fue así que cuando se preparaba para abandonar Aquisgrán, el compositor, en un paseo, cojeando por la ciudad, se detuvo frente a la puerta de una iglesia, penetró en el edificio y buscó el órgano. Sus dedos, los de la mano izquierda y también los de la mano derecha, se deslizaron por las teclas con parecido prodigio a como había hecho antes de que cayera enfermo en ese derrame cerebral. Händel estaba curado completamente ante la admiración de su médico. A partir de entonces, de regreso al hogar, el músico compuso 3 óperas de forma encadenada: los oratorios Saúl e Israel en Egipto y la Oda El Allegro. Atrás quedaba la tortura por la que había transitado en su enfermedad. Sin embargo, el invierno llegó y tornó los acontecimientos. Malos tiempos corrían para él. Muerta la reina Catalina, se le había retirado su pensión de artista. Los teatros estaban demasiado fríos para organizar veladas musicales y, para colmo, su inspiración, antes genial, estaba completamente agotada como un arroyo seco. ¿Por qué Dios me deja vivir si no puedo volver a crear?, se decía contemplando los muros de una iglesia. Creía transitoria su recuperación artística y, más que la muerte corporal, temía la esterilidad para imaginar nuevas melodías. En 1740, además de la crisis económica, le subyugaba esta crisis creativa. Su compañía había quebrado y se movía en una incertidumbre hacia el futuro. Un día llegó a casa cansado, desmoralizado. Entró como un autómata diciéndole a su criado: ¿hay alguna novedad? Sí, señor. Un paquete que un tal Charles Guinness ha traído. Lo tiene usted encima de la mesa del despacho. Gracias, Guinness. Gracias, dijo al criado. ¿Guinness?, se preguntó. Ah, sí, aquel poeta aficionado. Cuando subió a la mesa, abrió el paquete y leyó con sorpresa el título de una obra: Oratorio Sagrado. Y hojeó indiferente sus páginas. Ya había hecho otros oratorios antes sin éxito, pero se topó con esta frase: fue despreciado y rechazado de los hombres. En la cerrada noche de su desesperación, Händel increpó a Dios y le dijo: indolente, distraído, cruel. Como única respuesta, un rayo imprevisto irguió su derrumbada contextura mientras en su abandonada mesa de trabajo leyó: confórmate y da con fuerza la palabra. Sus ojos recuperaron la vivacidad y siguió leyendo el texto de aquel poeta aficionado. Emocionado leyó: él confió en Dios, refiriéndose al Mesías. Dios le dará reposo. Se sintió transfigurado. Volvió a oír en su alma las melodías. Comenzó a surgir una canción: yo sé que mi Redentor vive. Regocíjate, aleluya. Händel inclinó su cabeza, ahora sacudida por una tempestad, sobre las viejas hojas de música. Había desaparecido el cansancio. Era todo un goce creador. Durante 14 días con sus 14 noches no comió, no durmió, como si hubiese enloquecido. Continuó escribiendo horas y horas. De cuando en cuando se ponía de pie y, dando grandes pasos por su aposento, exclamaba alborozado: aleluya, aleluya, mientras le caían abundantes las lágrimas. Había leído textos del Apocalipsis y del Antiguo Testamento que le habían cambiado la vida. No dejaba de trabajar, de cantar. Quería dar un testimonio al mundo de gratitud y de júbilo. Solo quien ha llegado a la raíz misma del dolor puede saltar con alegría y con ese vigor. Su criado no podía
controlarlo. Jorge Federico Händel había resucitado con la vida del Mesías. Ahora su aleluya, aleluya, aleluya borró con luz expansiva toda la oscuridad de su vida. En esos días, su único compañero fue un bien afinado clavicordio. Y no abandonó su estudio en 3 semanas consecutivas. Escribía, tocaba su clavicordio y, como reconocería después, nunca había sentido una fuerza creadora como aquella. Dale un poquito de volumen. Evidentemente estamos escuchando el Mesías de Händel. Justo cuando concluyó la obra, sus sentidos volvieron a zozobrar. Una mañana, el fiel criado Smith, con cierto temor, llamó a la puerta, pero Händel no contestó. El maestro, frío sobre la cama, de nuevo con la mirada fija sobre la nada, reposaba ajeno al mundo de los vivos. Parecía que de nuevo una apoplejía, quizá producto del cansancio creativo, se había apoderado del compositor. Bastantes horas después de que Händel permaneciera en ese estado catatónico, Jenkins, el doctor, fue localizado. Cuando llegó al hogar, dispuesto a realizarle una nueva sangría, Schmidt, el criado, salió a su encuentro. Medio aturdido, avisó al doctor de que se había producido algo parecido a un milagro, pues de repente Händel se había incorporado, había solicitado comida y bebida. Tal es así que el doctor le encontró bebiendo cerveza y comiendo jamón. Sobre la mesa yacía el mejor oratorio que conoce la historia de la música, el Mesías. Es el tributo de un hombre que al ver a su Dios encarnado, muerto y resucitado, recobró la fe y la esperanza perdidas, y en agradecimiento empleó en obras de caridad los beneficios íntegros que obtuvo con las representaciones de su oratorio, estrenado, como decíamos, en Dublín el 13 de abril de 1741, con un grandioso éxito que los ensayos permitían augurar. Esto es lo que dijo Händel: no quiero recibir dinero por esta obra, no es mía. Todo lo que produzca, que sea para los enfermos y para los presos. Será siempre para ellos, para los enfermos y para los presos, pues he sido un enfermo y con ella me he curado, y fui un preso y esta iluminación me liberó. A diferencia de Bach, que podía pasarse varios años para acabar un oratorio, Händel poseía una rapidez casi sobrehumana, solo igualada por Mozart, Rossini o Donizetti, aunque salvando las distancias entre época y género. El Mesías fue escrito en 24 días, entre el 22 de agosto y el 14 de septiembre de 1741, pero en ningún momento hay en su música indicios de prisa o falta de acabado. Aquí hay un poquito de lo que uno puede leer en el Mesías y escuchar cuando se canta. Parte 1, el nacimiento, la profecía de la salvación, la profecía de la llegada del Mesías, anuncios al mundo en general, profecía del nacimiento virginal, la aparición del ángel a los pastores y los milagros de Cristo. Parte 2, la pasión, el sacrificio, la flagelación y la agonía en la cruz. Muerte, descenso a los infiernos y resurrección, la ascensión. Dios revela su identidad en el cielo. El comienzo de la predicación del Evangelio. El mundo y sus dirigentes rechazan el Evangelio. Y por último, el triunfo de Dios. En la parte final, en la última pieza de la parte segunda, encontramos este aleluya que seguro que todos reconocemos y conocemos. Fuerte.
Esto fue lo que Händel declaró sobre la obra El Mesías y la parte del Aleluya. He creído ver el paraíso frente a mí y al gran Dios sentado en su trono con su compañía de ángeles. En la parte 3 tenemos la promesa de la redención desde la caída de Adán, el día del juicio final, la victoria sobre la muerte y el pecado, la glorificación de Cristo y por último el amén. Con solamente esas palabras, amén, aproximadamente 4 minutos de música donde un coro maravilloso solamente dicen amén, amén, amén. ¿Y por qué no le da usted un aplauso al Señor que reina? Muy bien. Representó en su estreno El Mesías en Dublín. De Dublín pasó a Londres para representar también la obra. Y algo sucedió cuando el rey segundo, Jorge II, monarca de Gran Bretaña e Irlanda, escuchó las primeras notas, los primeros acordes del Aleluya. Un impulso superior y desconocido, dice el mismo rey Jorge, irrefrenable, hizo que se pusiese en pie en medio del teatro. Y con él, en un movimiento único, todos los presentes hicieron lo mismo. Desde entonces es tradición en Inglaterra escuchar el Aleluya de Händel de pie, dicen los ingleses, un poquito más cerca de Dios, una pulgada más cerca de Dios. Después, cuando el rey Jorge y el resto de la audiencia salió del teatro, fueron y contaron, algunos de puerta en puerta, que había sido creada una obra musical como no existía otra en la tierra. Y una sola palabra hecha torrente musical desde 1741, elevando la condición humana a la gloria de su real naturaleza, alegría. Era lo que percibían. Alegría. Cristo ha vencido. Ha muerto, sí, pero ha resucitado. Ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado y Él reinará por siempre y siempre. Amén. Aleluya. Amén. Poco después de su estreno, el Mesías era conocido en toda Europa. El 6 de abril de 1759, mientras Händel dirigía una representación del Mesías, sufrió un desvanecimiento y expiró poco después, dejando a la posteridad la memoria de una obra musical grande y una alentadora lección de esperanza por su propio testimonio. Cuando la gente oía el Mesías de Händel en algunas partes como el Aleluya o el Amén, la gente de aquella época literalmente percibía un poco del cielo que Händel había podido ver. Se elevaban a las alturas y esta obra ayudó que otros como Händel también tuvieran un encuentro con Dios. Con este relato, con esta historia, quiero destacar 3 cosas. En primer lugar, el poder de la palabra de Dios. Händel llega a su casa, está desanimado, está en las últimas, abre aquel libreto de un poeta aficionado, pero ese libreto tenía extractos de Isaías, tenía extractos del Antiguo Testamento, tenía partes del Apocalipsis, y cuando lo empieza a leer, y sobre todo cuando llega a Isaías capítulo 53, él tiene un rayo de luz, él tiene un impacto de la palabra de Dios. Quiero decirte que un toque de Dios te puede cambiar la vida. A Händel, un toque de la palabra de Dios le cambió completamente su vida. ¿Qué poder hay en la palabra? Léela, compártela. Confiemos en el poder de la palabra para seguir transformando a la gente hoy en día. ¿Cuántos dicen amén?
Número 2, a veces Dios nos lleva a debilidad y quebrantamiento para poder manifestar su poder. Händel no murió de ese derrame cerebral, no se quedó tampoco inválido, no hubiese podido entonar o tocar el clavicordio y el piano con su brazo maltrecho. Pero sí que Dios le llevó a quebrantamiento, Dios le llevó a debilidad. A veces Dios se usa del hombre cuando está en su condición de pobre y de desahuciado. Jesús lo dijo así: bienaventurados los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Si tú hoy estás así, te encuentras así, hoy tú tienes una oportunidad de empezar de nuevo con Dios y de, ¿por qué no, también ser tú un instrumento en la mano de Dios? A lo mejor te sientes débil, deprimido, con temor, en las últimas, no sé cómo has venido hoy aquí, pero Dios es muy grande y muy poderoso. Y esa debilidad del hombre es la mejor oportunidad para Dios hacer un milagro en nosotros y, ¿por qué no, usarte como un instrumento precioso? En tercer lugar, si hay algo que veo en esta historia, es que donde Händel estuvo, debemos llegar nosotros también. Donde Händel estuvo, debemos llegar nosotros también. Algo pasó en él. Yo no sé si fue cuando empezó a escribir, a mitad de la obra, cuando se levantaba con lágrimas y decía aleluya, aleluya. Pero a Händel, leyendo aquellos textos del Antiguo y Nuevo Testamento, se le reveló Cristo, el Mesías, se le reveló la cruz del Calvario, la resurrección. Y en última instancia, como él mismo declara, se sintió delante del trono de Dios. Se vio a sí mismo escuchando a los ángeles, cantando alabanzas. Él tuvo una revelación, un encuentro con Dios. Y él ayudó a otros a transportarse un poco a ese lugar. Bueno, pues yo te quiero decir que tú y yo necesitamos estar delante del trono de Dios. Yo he estado ahí. He estado ahí esta mañanita. He estado ahí en oración por la fe, cerca de mi Rey, a los pies de su trono, llenándome de su amor, de su espíritu y de su fortaleza. Y puedo estar cada día porque ya no hay estorbo. El pecado hacía un abismo de separación, era un obstáculo, pero ahora Cristo ha abierto el camino y podemos llegar al trono de Dios porque Cristo abrió el camino. A través de Él, en su nombre, como hemos comenzado esta reunión, a través de Cristo, en su nombre hay salvación. Dios el Padre te recibe, te invita a acercarte. Ahí está el oportuno socorro, ahí está la ayuda que necesitas, ahí hay gracia y misericordia para nosotros. Hoy puedes ir al trono. Y también yo he experimentado momentos donde caemos en una visión, caemos en una experiencia en el Espíritu maravillosa. Dios quiere hacer esas cosas también hoy, como lo hizo en Händel, en Pablo, en Isaías, en Juan, en el que les habla, y en millones y millones. Es un Dios para ti. Su trono te espera. Tú también puedes llegar allí. En definitiva, la vida de Händel salió de las tinieblas a la luz, cambió su tristeza en alegría, escribió esta canción que ahora la versionamos de otra manera para que ustedes se gocen con la letra.
Oiga, puede darle un aplauso al Señor. Él es el Rey, aleluya.